Eh, seguimos celebrando esta mañana de jubileo de lo que el Señor tiene para traer. Les voy a ser muy honesto. Esta semana Dios ha hablado mucho a mi vida. También ha sido una semana, creo que la más ocupada de mi vida. Interesantemente, siempre que me toca la predicación, se convierten, por alguna razón, la semana más ocupada. Y eso me enseña una cosa, que siempre hay tiempo para el Señor. Porque uno siempre tiene esa excusita, ¿no? De que, hombre, que estoy ocupado, que no sé qué. Pero cuando Dios quiere usarte, a veces te ocupa más. Solo para probarte de que esa excusa no tiene sentido para Él. Él siempre es primero y para Él siempre hay tiempo. Si usted se tiene que parar a las 3 de la mañana para buscarle, se para a las 3 de la mañana y le busca. Si usted con sueño, con dolor de cabeza, con pereza, tiene que buscarle, va y le busca. No hay excusa para buscar al Señor. Así que quiero empezar por ahí. Quiero pedirles que se pueden sentar las chicas para que disfruten este tiempo. Pueden sentarse. Vamos a empezar con una oración pidiendo al Señor que nos guíe en esta palabra. Pidiendo al Señor también que nos dé discernimiento. Quiero invitarte a que estés muy consciente de lo que el Espíritu Santo quiere entregarte hoy. Que puedas prestar atención. Prometo ser breve, pero a la vez prometo tener mi compromiso delante del Espíritu Santo para que tú puedas recibir una palabra que toque tu vida, toque tu casa y transforme tus generaciones. Así que, Señor Jesús, gracias porque tú siempre eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres nuestro Dios, porque tú te has revelado a través del Hijo, a través de Jesús, y nos has mostrado el jubileo, esa liberación, y aquello que tú has de mostrarnos hoy a través de esta palabra, para que nosotros nos establezcamos en propósito sobre lo que tú tienes para esta casa. Señor Jesús, te rogamos que nos permitas prestar atención, concentrarnos y llevarnos algo a casa para que nuestra vida se parezca un poquito más a la tuya. Te pedimos, Señor Jesús, que nos cimentemos en la palabra, que se está depositando en nuestra casa. Que no solo sea alguien más que se paró aquí a dar algo, sino que de ese algo yo recibo más de ti. Ayúdanos, Señor Jesús. No hay distracción, no hay otra cosa más que prestar atención para ti. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres bueno. Amén. Bien, le voy a ser muy honesto. Esta semana, como le decía, estaba muy ocupado. Para los que no saben, bueno, yo soy músico, este es mi trabajo y hago solo música, ¿verdad? Con eso el Señor me ha permitido sostener mi casa, pese a que en muchos escenarios muchas personas pensaban que no se podía en un país como Panamá, pero mentira, lo que Dios te manda a hacer a ti, Él te va a sostener. Así que eso, desde ya de salida estoy muy convencido de eso, y Dios ha sostenido mi casa a través del trabajo y de ser profesional en lo que hago. Y para los que no saben, bueno, los músicos en diciembre trabajan mucho. Incluso hay memes por ahí por Instagram y por las redes sociales donde el músico se acuesta y se levanta una vez y se va a trabajar. Y pues sí, es cierto, se trabaja mucho. Lo cual es una bendición y no me estoy quejando, estoy dándole gracias a Dios. Pero también puede ser que esa ocupación se convierta en una excusa para sacar tiempo para el Señor. Y esto no solo lo traigo porque este es mi área o es mi escenario, lo traigo con todos nosotros, ¿sí? De que muchas veces las ocupaciones pueden convertirse en excusas para que tú y yo no busquemos del Señor propiamente. Pero no es una excusa. No es una excusa. Si usted, como les decía, si usted tiene que buscar al Señor aún más temprano de mañana, hágalo. Usted sabe que eso es una bendición. Esa disciplina debe ser constante. Y quiero empezar con eso porque antes de meternos aquí, así fue mi semana para poder encontrar algo de parte de Dios y traerles a ustedes. No hay excusa. Tenía muchos eventos, tenía muchas cosas que hacer. Aparte estoy haciendo un posgrado ahorita mismo en la universidad. Entonces, no tenía tiempo, de verdad que no. Pero el Señor me permitió sacarlo para disfrutarle a Él y encontrar
algo que traerle para ustedes. Hoy yo quiero hablar de esta predicación, que es un especial de jubileo. Vamos a desglosar y aprender un poquito qué es el jubileo y ver qué Dios tiene para nosotros ahí. Dice así, el jubileo suena como jubilación, ¿verdad? Yo cuando empecé a analizar un poco la palabra, yo decía, suena como jubilado, ¿verdad? Suena como a que ya me jubilé. Pero cuando nos jubilamos, o el que ya se jubiló sabe que en teoría el plan de la jubilación es que estés libre de todo compromiso de trabajo, de responsabilidades, y es como en teoría a disfrutar esa etapa en la que estamos, ¿verdad? Es esa liberación de esos compromisos que habías tenido para toda la vida, ¿verdad? Eso es en lo terrenal. Pero pedirle al Señor un poquito de entender qué es el jubileo para que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida y poder estar celebrando lo que Cristo hizo a través del jubileo. Y yo quiero que nos vayamos a Lucas 4, 16 y 21 y vamos a leerlo juntos, ¿sí? Dice así, ¿ya lo tienen? Bueno, voy a esperar a que lo tengan, vamos a leerlo juntos. A mí me gusta que todos podamos leer, ¿verdad? Mira, aquí hay varias cosas. Antes de leer, a mí me gusta hacer mucho contexto. El escenario aquí es Jesús volviendo a su tierra natal, ¿verdad? Vuelve donde él nació, donde él creció, perdón, donde él creció más bien, ¿sí? Vuelve a ese escenario y va a la sinagoga que lo vio crecer, con el que iba con sus padres, y tiene uno de los pasajes en la palabra en Lucas que más me fascinan, porque cuando estudias toda la correlación y todo lo que tenía que pasar para que ese momento en especial se diese, tú dices, wow, Señor, tú eres increíble. Cuánto detalle para mostrarte a nosotros. Y Jesús viene, y abre el libro de Isaías 61, la lectura de ese día cae, ¿qué cosa pues? Ese día la lectura cae en Isaías 61. Una palabra depositada 700 años antes al profeta Isaías se revela a través del Hijo ahí. Y vamos a empezar a leerla juntos. Dice así, ¿qué fue lo que dice Jesús? Dice, Lucas 4, 16 dice, fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, el día sábado entró a la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo, sí, que era donde estaba toda la Torá, del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor, el jubileo. Dice así, y para proclamar el año agradable del Señor. Bien, vamos a entrar. Hablemos un poquito, puede sentarse, hablemos un poquito de lo que es el jubileo. Y he buscado un poquito de información para conectar con la definición. ¿Sí? Dice que el jubileo era un año especial que se celebraba cada 50 años. ¿Qué representaba el jubileo? 1. Grábeselo. Liberación, perdón de deudas y restauración. Repito, ¿qué significaba, qué tenía en sí el jubileo como tal? Liberación, perdón de deudas y restauración. ¿Verdad? Todos tenemos deuda, ¿verdad? Qué interesante que eso estaba ahí. Es una de las primeras cosas que me llama la atención, ¿no? Se esperaban esos 50 años y sucedían cosas interesantes. Los esclavos eran nuevamente devueltos, liberados. Si alguien le debía a otro, pues tenía que olvidarse de esa deuda por completo. Cualquier cosa, los terrenos, esta me gustó, los terrenos, sí, por lo menos usted había tenido el terreno de alguien, por alguna razón utilizó ese terreno,
y el terreno tiene que ser devuelto al dueño. O sea que usted que, si tenía un terreno que era ajeno y lo estuvo usando, mira, ya llegaron los 50 años del jubileo y pues te lo devuelvo. Eso es totalmente tuyo. Si alguien era esclavo, imagino que estaba así remando porque venía en el año 49, ya venía el jubileo, estaba esperando que lo liberaran y wow, adiós, se acabó la esclavitud, era libre. ¿Verdad? Para mí eso era como un evento que tuvo que haber sido muy esperado. Muy esperado, la gente decía, viene el jubileo, papá, el otro año se acabó esta deuda que estoy pagando, este carrito que tengo rato pagando, esta casa que tengo rato pagando, se acabó, ¿verdad? El burrito que le debo a la vecina, ya no lo voy a pagar, porque ya llegó el jubileo, ¿verdad? Entonces, era algo muy especial para la cultura y también como un mandato. Dice, algo muy importante que tú y yo tenemos que saber de esto, dice, es la primera vez, escucha esto, es la primera vez que Jesús proclama al público que Él es el Mesías. El cumplimiento de la palabra profética que se le da a Isaías es manifestada a través de Cristo 700 años después y Él nos muestra que el jubileo inicia lo que se llama el jubileo espiritual. ¿Verdad? Porque ¿qué ha hecho Cristo con nosotros? Nos ha liberado, ha perdonado nuestra vida de deudas y ha hecho algo que se llama restauración. Nos ha restaurado, nos ha redimido. Él ha traído un jubileo que era algo tradicional, que era algo que se repetía cada 50 años y lo hizo una vez y perpetuo, una vez para siempre, donde tú y yo, una vez que nos conozcamos a Él, que estemos en Él, que seamos hijos, vamos a disfrutar de lo que Él trae para nosotros. Hermano mío, es la primera vez que Jesús dice en público quién era Él. Ya había hecho milagros, ya se hablaba de Él, la fama de Él había empezado a extenderse. Incluso le dice más adelante, ¿usted ha escuchado lo que yo he hecho en Capernaum? ¿Verdad? Ellos sabían, pero decían esto, se maravillaban y decían, hey, ¿no esto no es el hijo de José? ¿Verdad? Imagínense un pueblo pequeño, porque no crean que era tan grande los pueblos ahí. No había mucha gente como hay ahora, ¿no? Había gente, sí, pero no era tan enorme como nosotros en esta época. Pero en pueblos pequeños donde la gente se conocía. Pueblo de Nazaret, tú conocías al hijito y cuando tú ves al niño crecer, ven acá, mejor que la gente decía, yo te cargué a ti, hombre. O sea, cuando los videos te dicen que yo te cargué, hombre, ven acá, salúdame, dame un abrazo. Yo imagino ese escenario dentro de Nazaret, imagino que ahí Jesús se para y dice algo como tal, se proclama a sí mismo como el Mesías, y yo menos los viejitos y que, ¿y por qué le vas a este pelo así? Hasta lo cargué. Sí, andaba orinado por ahí. Yo lo vi, ahora sale él diciéndose, autoproclamándose que es el Mesías. Había una alta posibilidad de que fuera así. Y este es el escenario que yo quiero que tú veas, por qué esto fue como irrumpió en lo tradicional de ellos en su día a día. Yo quiero hablarte también del primer principio. Hay dos principios que te voy a hablar hoy. El primero es tiempo y el segundo es revelación. Vamos a analizar un poquito la importancia de este momento y del tiempo. Dice, Isaías profetiza el jubileo 700 años antes. Dice, también esto incluye 400 años de silencio, pero la palabra sigue viva. Hermano mío, hay veces donde tú recibes una palabra y hay un silencio. Y a mí me ha pasado, y yo sé que a ti también te ha pasado, que Dios te ha dado algo. En tu intimidad con Él, Dios te ha dado algo y tú lo crees y tú estás aferrado a eso. Pero empieza a pasar el tiempo y tú no ves que ese algo que tú sabes que Dios quiere darte, que ya Dios te prometió, sucede. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Preocuparnos, estresarnos, oye, eso no va a pasar, no. Y empezamos a dudar de lo que Dios ha depositado en nosotros. Pero hay un tiempo para eso. Hay un tiempo de parte de Dios y los tiempos de Dios son muy diferentes a los de nosotros. ¿Verdad? Hay muchas cosas que uno quisiera ya. Pero Dios no funciona así. No funciona, no opera como nosotros queremos que opere. Dios no es un amuleto. Yo no le puedo decir a Dios que, ay, me agarro aquí, ay, sí. Y Dios viene y hace. ¿Verdad? O me hago un camino 30 kilómetros rodeado y Dios viene y hace. No funciona así. No funciona así. Las cosas se van a hacer en el tiempo estipulado por Él. Nos guste o no nos guste. Simplemente creemos
y tenemos fe en que Él va a hacer. Dice, otra cosa importante es que Jesús llega a Nazaret en el día exacto, ni más ni menos. Él llega en el momento que tenía que llegar. Era ahí. Pero vamos a ir hacia allá. Dice, la lectura cae en Isaías 61. No es casualidad, es kairos. Esto es muy importante entender qué es kairos y qué es cronos, porque lo dicen mucho y a veces suena hasta cliché dentro de la iglesia, pero cuando yo hablo de esto me gusta explicarlo para que tengamos todo, hablemos el mismo lenguaje. Algo que yo explico a los músicos es, si un grupo de alabanza quiere sonar bien o nivelarse, todos tienen que aprender a hablar el lenguaje musical. Eso es lo que tiene que pasar en la iglesia. Nosotros tenemos que montarnos en la película de que todos hablamos lo mismo, nos equipamos de la palabra y hablamos y entendemos la palabra. ¿Sí? Usted es un estudioso de la palabra. Entonces, cuando usted escucha palabras como esta, investíguela, estúdiela, a ver qué quiere decir. Te va a ayudar a entender mucho el pasaje. Dice, cronos es el tiempo medible, ¿verdad? El de nosotros, ¿verdad? Son las 12, son las 1, ¿sí? Pero el kairos es el tiempo de Dios. Irrumpe en el cronos de nosotros y hace algo que tú no esperabas que sucediese. Esa es la diferencia. Existe un tiempo cronos que está lineal, que corre para nosotros, pero el kairos es cuando Dios hace algo en su momento. Está por encima del tiempo de nosotros. No entendemos cuándo va a pasar, ni cómo va a pasar. Su tiempo siempre irrumpe, pero irrumpe en el momento adecuado, en el momento correcto, ni más ni menos. Dice, esa era la responsabilidad de la lectura, dice que era responsabilidad de la familia tener la lectura del Shabbat. Esto se rotaba o turnaba durante el año para cada familia del pueblo. Al no estar José, sabemos que José desaparece dentro de la palabra en algún momento, en algún escenario, ¿sí? Como cabeza de esta familia, el primogénito debía tomar la lectura. A Jesús le tocó la lectura porque su papá notaba. Su papá José notaba. Por alguna razón, el Señor no nos especifica con detalle qué sucedió ahí, pero creo que podemos todo asumir. ¿Verdad? Pudo haber pasado algo ahí y muchos estudiosos creen que falleció en algún momento porque hay una etapa de la historia de Jesús donde José desaparece del escenario. Jesús toma la responsabilidad de cabeza de familia porque culturalmente esto era muy importante. Porque cuando llamaban a la familia, tenía que ir el primogénito a dar la cara. ¿Verdad? En todo caso, por ejemplo, si el pastor no está, el que tiene que dar la cara es Andrew, ¿verdad? Y tiene que pararse Murphy, como decimos nosotros. Me parece bonito, tomar la responsabilidad de la casa, ¿verdad? Por ser primogénito. Era lo mismo con Jesús. Le tocó pararse en el momento adecuado, abrir el rollo en el profeta Isaías y leer lo que probablemente su papá hubiera leído. Pero en este caso era necesario que él lo leyese. Algo muy importante, y hago paréntesis, dice así. Antes de Jesús declarar eso, Jesús pasa por el desierto. Y esto no se nos puede olvidar. Y es que yo no puedo continuar esta predicación si yo no te recuerdo que cuando arranque el pasaje, yo le voy a pedir a alguien que me lea Lucas 4.1. Que se ponga de pie y me lo lea, por favor. ¿Qué dice Lucas 4.1? Arrancando el pasaje, porque nos encanta estudiar la palabra, pero se nos olvida leer de dónde viene ese asunto. A ver, hermana Idalia. Ajá, yo lo voy a volver a leer, gracias hermana Idalia. Dice, entonces, así arranca el pasaje, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿dónde? Al desierto. ¿Por quién fue llevado? Sí, porque nos encanta echarle la culpa a todo el mundo cuando pasamos situaciones. No, porque es que no sé qué, hay veces que el Espíritu mismo te lleva a ti al desierto para que tú aprendas. Para que tú la vivas. Pero es que eso no es algo al azar, eso no es algo porque, el Espíritu me llevó al desierto, tengo que pasar mi proceso. Y la hermanita se la pasa en el proceso, y el hermanito en el proceso, y en el proceso, y siempre están en un proceso. Pero el desierto tiene propósito, ¿sí? El desierto nos prepara para conocer el tiempo de Dios.
Miren, la semana pasada, en la predicación, algo me marcó mucho y es que decía que a veces como nosotros no estamos conectados con el Señor, la bendición y lo que Dios tiene está aquí mismo, ahí, ¿ve? Ahí. Así, ¿ve? Se está moviendo de frente a nosotros y nosotros no la vemos. No la vemos. Y tú y yo no estamos listos a veces para ver lo que Dios tiene para traernos. Porque estamos en otra cosa, estamos entretenidos, estamos ocupados. No, que yo estoy trabajando, varón, que yo estoy doblando y no importa tu excusa. Usted tiene que poder ver lo que Dios tiene para usted. Y muchas veces esa sensibilidad se consigue en el desierto. Dice Pedro que es 1 Pedro 1:6, un pasaje que siempre me gusta recordarlo. Dice, es necesario que ¿qué? Que paséis por diversas pruebas. Miren, no lo estoy diciendo yo. Aquí dice que el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto. Sí, lo preparaba para todo esto y en especial para entender que era el jubileo. Para que él en su momento oportuno supiese dónde debía ir a través del Espíritu y leyera una palabra que era esperada, que no había sido revelada aún. El desierto es necesario y tú y yo no nos podemos brincar. Si tú y yo queremos entender lo que Dios tiene para nosotros y para esta casa, tenemos que pasar nuestro desierto. Y tenemos que salir victoriosos a través de su palabra y a través de su Espíritu. Porque Jesús no se enfrentó a cualquier cosa. Aparte de estar 40 días en ayuno, se enfrentó al mismo enemigo, a Satanás, y le venció. Pero ¿cuál es la resulta de eso? Eso trae una bendición, no solo con sí mismo, sino con nosotros. Porque cuando tú y yo pasamos situaciones, cuando tú y yo vencemos el desierto, nuestra casa y nuestras generaciones son bendecidas. Jesús pasa esta situación, pasa el desierto, este proceso, ¿sí? Sale victorioso. Interesantemente, ¿a dónde lo vuelve a llevar el Espíritu Santo? A su pueblo natal, Nazaret. Vuelve donde todo el mundo lo conocía. Y la revelación sobre de quién es Él y qué es lo que trae, la recibe por la primicia, su pueblo. Y empieza todo lo demás en la historia de Jesús. Dice, yo quiero llevarte ahora, después de esta primera palabra, quiero que vayamos al principio número 2, revelación. Jesús cierra con una frase que es muy desafiante para muchos en ese lugar. Probablemente una frase que pudo haber despertado muchas emociones en los rabinos y en los teólogos y en los estudiosos, ¿verdad? ¿Cómo este man va a decir tal cosa? ¿Cómo se atreve? ¿Verdad? Pero hermano mío, cuando usted y yo estamos metidos en el Espíritu, a la gente que no está montada en lo mismo le va a afectar muchísimo que usted diga lo que Dios le ha mandado a decir. No se preocupe, no tienen por qué estar de acuerdo. No pasa nada. Su aprobación viene de arriba. Y eso es todo lo que usted y yo tenemos que hacer. Todos los demás tienen que alinearse con lo que Dios le ha puesto a usted. Porque usted fue el que pasó el desierto, usted fue quien superó la prueba, usted fue quien lloró, y usted fue el que pagó el precio para que Dios le hablase. Dice así, Jesús da una palabra que, por eso que usted no puede tomar en poco la palabra que Dios le ha puesto a alguien. Porque usted no sabe todo lo que esa persona viene pasando para poder regalarte una palabra a ti. Tú no sabes el precio que esa persona pudo haber pagado para poder darte una palabra. Yo no puedo menospreciar un hermano que viene y pasa toda una semana estudiando un pasaje y yo me duermo porque estoy cansado. Yo no puedo. Yo no puedo menospreciar lo que Dios está entregando. Yo tengo que ser sabio y decir, si yo quiero escuchar, yo quiero prestar atención, porque es el mismo espíritu que yo tengo aquí, y ese mismo espíritu le habla a mi hermano, y yo le quiero prestar atención. Entonces yo honro la vida de los que se han parado aquí, porque cuando usted se para aquí, usted sabe lo que es bueno. Y cómo Dios empieza en la semana a darte lo tuyo, y pasarte por tu desierto, para que aprendas, para que le escuches, para que seas sensible, para que tire los distractores. Jesús viene y da esta palabra, que probablemente estos rabinos tomaron un poco y no quisieron entender, pero Jesús le dice, cuando se va a sentar, le dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. A toda la sinagoga, que es donde estaba todo el pueblo, porque ustedes tienen que entender que la sinagoga se llenaba.
Era el pueblo entero, porque era cultural, tradicional y como quieren llamarlo, todo el mundo tenía que ir para la sinagoga. Ahí estaba metido todo el mundo. Imagino que había gente apretada ahí. Por ahí estaba todo el mundo. Jesús, antes de sentarse de vuelta donde estaba, se para y dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta lectura, esta palabra. ¿Sí? Ahí estaba todo el mundo. Jesús no solo lee la profecía, se revela como su cumplimiento. Es la primera vez que se proclama como el Mesías. Miren, era una palabra totalmente sin entendimiento para los rabinos. Es más, de hecho, hay pasajes de Isaías prohibidos para los judíos. No lo puedo leer. O sea, eso, yo he visto gente evangelizando, me encanta ver videos de gente evangelizando en Israel, y los tipos van por Tel Aviv, por Haifa, por Jerusalén, evangelizando solamente con Isaías. Y los agarra, paran a los judíos estudiosos algunos, y los para con la Torá, y se las pone, le dice, léete Isaías 61. Y le preguntan al final, ¿y eso a quién te suena? Uy, mira que esto me suena como un Jesús histórico, pero esto de seguro es el Nuevo Testamento, esto no puede ser la Torá. Y el más bien le dice, no, lee bien, mira qué dice aquí, Isaías. Pues son pasajes que ellos simplemente decidieron no meterle mente, porque si le metían mente, se convertían. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esta palabra fue a través de Cristo. Ese Cristo que nos ha libertado, que ha perdonado nuestros pecados y que ha saldado nuestra deuda. Ese Cristo que vino y el jubileo que se esperaba cada 50 años, lo estableció para siempre. Para siempre. Para siempre. Por la eternidad. La deuda que tú y yo teníamos que pagar, que era con muerte, Él la pagó por nosotros. El jubileo ya no es un año. El jubileo es Cristo. El jubileo ya no es un año, hermano mío. Escucha lo que estoy diciendo, la profundidad. Es Cristo. Y que el Señor nos ayude a que estas palabras que llegan a nuestros corazones, domingo tras domingo, empezamos a afirmarlas, a establecerlas en nuestro corazón y que no se nos olvide. Que cuando usted vaya por la calle y usted pase una situación, cuando usted tenga una deuda, cuando usted tenga una situación difícil, usted acuérdese que usted tiene un jubileo espiritual. Y que use los recursos que Dios le está dando a través de su Hijo. Que no se nos olvide. Oh, alma mía, no olvide nunca los beneficios. Tus beneficios, dice el salmista. Que no se nos olvide lo que Dios nos está entregando. El jubileo ya no es un año, es Cristo. Perdón eterno, libertad verdadera, restauración completa. Yo quiero ir cerrando con algo. Dice, Dios cumple su palabra en su tiempo. Ese es su kairos. A su tiempo, hermano mío. Si usted está ahorita mismo dudando de lo que Dios va a hacer con su vida, de algo que usted le pidió, de algo que usted sabe que Dios va a hacer, y usted está empezando a dudar, y me incluyo yo también me incluyo ahí, por supuesto. Seamos vulnerables. No todo el tiempo te preguntan, hermano mío, ¿cómo estás? Aleluya, estamos en victoria. Mentira. No. Y tú al hermanito le preguntas, varón, ¿cómo tú vas? Bien, varón, en victoria. Mentira, por dentro está destrampadísimo. Yo quiero hermanos en Cristo entendidos, que no tengan miedo a ser vulnerables, en confesarle a otro hermano que está pasando una situación para que ore por él. ¿Para qué es la iglesia entonces? Ese hermano que te recuerde que Cristo vino a traer un jubileo perpetuo. Ese es el hermano que yo quiero tener. Papi, tranquilo. El Señor vino, hizo lo que tenía que hacer y trajo un jubileo eterno. Que no se te olvide, hermano mío. Vamos a orar. Seamos vulnerables. Aceptemos que podemos estar pasando una situación, pero también no se nos olvide que Él está metido en la ecuación. No se nos olvide que Él puede pelear por nosotros y que está peleando por nosotros. Libertad verdadera, restauración completa. Dice, la revelación, escucha esto, llega a corazones preparados. La revelación del Señor, la revelación de su palabra, llega a corazones preparados. Hay veces que tú y yo queremos algo de parte de Dios, pero tú y yo no estamos listos para eso, porque cuando Dios te revela algo, te expone. Te voy a repetir eso.
Cuando Dios te revela algo, te expone. Te voy a decir por qué. Porque no todo el mundo está listo para el peso de la revelación. Porque si tú crees que la revelación nada más llegó, ay, qué bonito. No, no, no. Eso tiene un peso. Tiene un peso. Cuando Dios te muestra algo de parte de Él, porque tu corazón está listo para eso. Porque lo que Dios revela también es poder. Y un poder mal usado es un problema. Cuidadito con eso. Entendamos que la revelación viene porque nuestro corazón está preparado para recibir lo que Dios trae para nosotros. Y no olvidemos esto, Jesucristo es nuestro jubileo eterno. Es una razón poderosa para celebrar, para ser agradecidos, para llenarnos de gozo. ¿Sí? Y en esto, yo quiero en este espacio abrir dentro de la predicación un espacio para testimonio. Yo me he pasado la semana entera preguntándole al Señor de qué debo hablar o qué testimonio debo contarte hoy. En verdad son muchas cosas. Yo creo que dentro de la edad que tengo he vivido algunas cosas interesantes, pero le pedí al Señor, quiero que venga un testimonio que pueda ser muy relevante para la casa, que los motive, que los ayude a creer, que los ayude a confiar y no olvidar que tú eres nuestro jubileo eterno. Miren, cuando estaba, me llevo la ofrenda, cuando estaba por nacer Laila, bueno, si no las ven, pues bonito, están de viaje, si se preguntan dónde está Laila y dónde está Ginny, fueron a visitar a la familia. Y bueno, yo me tocó quedarme por muchas razones, trabajo y bueno, también por el tema de la universidad. No pude darme la oportunidad de viajar. Pero solo quería que supieran si se preguntan dónde están de viaje ahorita mismo. Entonces, cuando estaba Laila por nacer, yo podía tener aquí en Misión Cristiana un par de años. Tengo que agradecer a mi pastor que siempre estuvo acompañándome en todos esos procesos y de aprendizaje. Eh, Pasó casi un año conmigo reuniéndose esporádicamente y cuando podía, formándome, enseñándome liderazgo, también cuidando mi corazón. Era una experiencia que yo personalmente no había tenido un pastoreo como tal. A veces usted ve a la gente sirviendo o siendo líderes, pero realmente no están siendo pastoreados. Y es un escenario real dentro de la iglesia. Hay líderes que no se están comportando como ovejas. Pero yo sí tuve esa experiencia mucho con el pastor. En ese periodo recuerdo que tenía bastantes reuniones con el pastor, íbamos a tomar un café. Yo empecé a orar por varias cosas. Uno, yo venía a un colegio, trabajando en un colegio, donde al final del año, sabiendo que venía Laila ya, Ginny embarazada, el Señor me dice, tienes que salir. Chuleta. Yo en mi mente empezaron a pasar muchas cosas, como todo un padre. Digo, oye, pero ¿cómo voy a salir si estoy en este colegio? Estaba inquieto. Y el Señor pone en mi corazón sacar cuentas, hacer como un presupuesto de mis gastos cuando estaba en ese colegio. Y dentro de mi trabajo trabajaba en el colegio y en las tardes daba clase privada de piano, guitarra y todo esto. Entonces, cuando saqué las cuentas, me di cuenta que mis clases privadas estaban subsidiando mis viajes y mis gastos hacia el colegio. Me di cuenta que el salario era muy bajo en comparación con el gasto que tenía diario de distancia, pero era bastante distante. Y yo les decía, ¿sabes qué? Voy a creer en ti, voy a confiar y voy a soltar esto. Solté eso, salí del colegio, les dije, mira, yo no puedo continuar con ustedes. Les pregunté si podían aumentar, me dijeron, no, no te podemos aumentar. Y dije, bueno, Dios les bendiga, nos vemos. Me fui. Ginny y yo en casa preocupados, sentados, orando, porque le decía, Señor, viene Laila, estamos pagando un seguro privado para que todo esté en orden. Yo personalmente me quebré. Yo personalmente entré en una etapa, y era la primera vez, hermano mío, que el Señor me incomodaba con algo como eso. Yo creo que desde que me casé, incluso previo a eso, yo no sabía lo que era una situación económica donde tú miras y tú no ves por dónde. Y era la primera vez que tenía esa experiencia. Y debo ser muy honesto, yo me preocupé fuertemente, ¿verdad? Yo creo que nunca me había preocupado así. A veces me ponía hasta rojo viendo qué inventaba, viendo qué hacía. Y el Señor tuvo que meterse.
tuvo el Señor que meterse en mi vida. Y el que ha pasado por esto y Dios le ha enseñado sabe de lo que estoy hablando. Y si tú no has aprendido esta lección, yo espero que este testimonio hoy te llegue. Yo le dije a mi esposa, yo no puedo más. Yo de verdad que no sé qué voy a hacer. Necesitamos un trabajo fijo que nos ayude con el tema de Laila. No es suficiente con esto y ta, 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 ta. Aparte estaba entre los meses entre enero y febrero, son meses donde los eventos con la música bajan mucho, son meses donde las clases también bajan mucho, los chicos viajan. Entonces los ingresos estaban fuera. ¿Ya? Lo básico, ¿no? Para la casa, para súper. Yo estaba muy cargado. Yo incluso llegó un punto de sensibilidad que de repente me quebraba. Iba manejando y empezaba a llorar, quebrantado. Yo decía, yo no puedo estar en esto. No. Porque a veces también el orgullo de uno, ¿no? Como que, ¿por qué yo estoy en esto? Yo estaba preocupado. De tanto quejarme con una madrugada, yo me levanto, el Espíritu me levanta, y yo le decía, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a dejar de quejarme ya. Yo voy a dejar de quejarme ya. Yo voy a empezar a agradecerte y voy a empezar a adorarte en medio de esta situación. Solo dije eso al Señor. Dormí bien en paz esa noche, me paré temprano, tenía que hacer unas cosas en la calle. Algo sucedió en mi corazón, solo con esa simple oración. Cuando yo me monto, incluso recuerdo que el pastor de la nada, creo que el Espíritu también te movió y me escribiste algo esa madrugada, justo en la misma madrugada donde yo le digo al Señor que ya no me iba a estar quejando, que yo iba a estar adorando. Y yo cuando iba en el carro, yo empecé a orar. Y en la oración yo solamente la adoraba y le pedí perdón por haberme estado preocupando tanto cuando yo sé que Él tiene el control. Y esa vez yo entendí que yo no estaba haciendo bien, de que yo no estaba honrándole al estar tan preocupado y a dejar de creer que Él iba a meter su mano. Yo estaba que ya no aguantaba, lo que había guardado se había agotado, no sabía por dónde, pero ese día solté mi preocupación, mis cargas y le dije, Señor, yo voy a confiar en ti. Estando en el carro, recuerdo que iba adorando, porque el carro se convierte como en un lugar de adoración. Yo en el carro adorando, exaltándole al Señor, adorando y exaltando. Algo en mí se rompió. Y empecé a dejar de buscarle tanta lógica a las cosas, como, ¿cómo resuelvo? Porque es la primera que uno hace, ¿no? ¿Y cómo resuelvo esto? ¿Y qué voy a hacer? Y muevo esto para acá y hago esto. Y es lo primero que uno sale. En vez de decirle al Señor, no, 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 yo voy a confiar en ti y quiero que tú me ilumines, me des sabiduría de qué es lo que debo hacer. Voy a moverme a donde tú quieras que yo me mueva. Esfuerzo vacío. Le dije, Señor, no, yo voy a confiar. Iba adorando en el carro, yo me quebranté y en ese quebranto sentí que entendí lo que el Señor quería hacer conmigo y que debía confiar. Me fui tranquilo, di unas clases, hice las vueltas que tenía que hacer. No pasaron ni la hora y me llaman. Una cosa espiritual. Si yo les cuento también cómo sucedió todo, es una locura. Me llaman de otro colegio en donde no me duplicaban, casi me duplicaba y un poquito más el salario del anterior. Me dicen, te queremos a ti. Estás muy recomendado. Alguien te recomendó, de hecho, dos personas, incluso egresados de aquí, te han recomendado y queremos que trabajes con nosotros. Tú puedes tener una entrevista hoy mismo. Yo le dije al señor, digo, bueno, y le dije a la profesora que me llamaba, la reclutadora, le digo, bueno, va, colegio grande aquí, de los que llaman los colegios de élite. Voy y tengo una entrevista, habían cuatro chicos más, y adivine qué fue lo primero que yo le dije al señor. Chuleta, no me van a contratar. Hay cuatro pelados más aquí. ¿Viste cómo somos? Nos gusta la cuestión, nos gusta la cosa. Uno mismo como que se mete el pie de que pa, ¿verdad? Llego cuando el Señor ya me está diciendo que me va a dar eso. Pero no, yo llego y veo cuatro chicos más que están entrevistando, que también son profesionales que los conozco porque uno se conoce aquí en Panamá. Y yo, chuleta, loco. Le van a dar el trabajo ahí. Y bueno, ya me desanimé todo. Y en ese momento reprendo eso y dije, no, si esto es para mí, es para mí. Vamos para el cuero. Tengo la entrevista en español, en inglés, whatever, lo que sea. Tuve la entrevista súper bien. Pero me llamó la atención algo que sucedió. Y es que los demás chicos solamente en una entrevista, como en una recepción que ellos tienen, y se fueron.
pero la profesora me agarró de la mano y me llevó a conocer a los directores. Los otros chicos no pasó eso. Yo estuve viendo hasta que ellos terminaron. Yo fui el último. Pero a mí me llevó a conocer a los directores. Y los directores me dijeron inmediatamente, bienvenido. Entonces, no solo eso, sino que también me llevaron a una oficina y bueno, ya, firmó el contrato indefinido y todo esto, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué quiero enseñarles con esto? Ginny y yo en casa celebramos muchísimo. Le dimos muchas gracias al Señor por ese trabajo, el cual trabajé por 2 años. Pero esa lección me ha quedado para toda mi vida. Ahora yo ya no estoy en ese colegio. Yo me moví a hacer otras cosas a nivel personal. Aún me llaman, los chicos me extrañan, los directores me extrañan. Yo nunca he cerrado la puerta de volver. Entonces, porque yo sé quién he creído ahora. Y yo sé que cuando Dios se va a meter, La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy queremos invitarte a que esta palabra sea una realidad en tu vida y mediante esta oración recibas el derecho de formar parte de la familia de Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración con fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Escríbenos a través de nuestras cuentas para saber cómo orar por ti. Permítenos apoyarte en tu crecimiento espiritual, dándonos la oportunidad de guiarte paso a paso en este nuevo caminar con Dios.